¿Qué tal todos? Bienvenidos a este canal. Soy el profesor Medina, soy ingeniero en manufactura. Tengo una maestría en metalurgia e ingeniería de materiales y un doctorado en ingeniería electroquímica. En este canal podrás encontrar videos de ejercicios prácticos de asignaturas como mecánica de materiales, ingeniería de materiales, mecánica de fluidos y química general. Para cualquier duda o comentario pueden contactarme a este correo que aparece en la parte inferior derecha. En este primer video vamos a comenzar con un ejercicio de la asignatura Mecánica de Materiales sobre el análisis de armaduras para determinar los esfuerzos a los que están sometidos cada uno de los miembros de la armadura. La armadura que se muestra aquí en la figura está compuesta de 3 elementos conectados por pasadores que tienen las áreas de sección transversal que se muestran en la figura, en cada uno de ellos. Tenemos que determinar el esfuerzo normal promedio desarrollado en cada elemento si la armadura está sometida a la carga que se muestra aquí en la figura, de 500 libras. Y tenemos que indicar también si el esfuerzo es de tensión o compresión. Para comenzar, vamos a trabajar con el método de nodos, en el que vamos a estar analizando sumatoria de fuerzas en los ejes X y Y. Y para eso tenemos que seleccionar un punto donde tengamos alguna carga conocida, ya sea una carga externa o una carga interna, como esta carga externa que tenemos aquí de 500 libras. Tenemos aquí dos miembros de la armadura y vamos a determinar las cargas a las que están sometidos estos miembros. Para hacer el análisis de sumatorias, vamos a denotarlos de esta manera: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y tenemos que considerar que la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los ejes tiene que ser 0, debido a que se encuentra el sistema en equilibrio. Entonces, si aislamos este primer nodo, que va a ser en el punto B, e indicamos las cargas a las que van a estar sometidos cada uno de los miembros, podemos ver algo como lo que se muestra en esta figura de la izquierda, en el que en lugar de los miembros vamos a tener las cargas. Sabemos que la carga de 500 libras se dirige hacia el nodo en la parte superior y tiene que haber una reacción sobre el mismo eje Y que sea en dirección opuesta. Entonces vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas en Y, debido a que es donde conocemos la carga de 500 libras. Para esto vamos a tomar el vector que tenemos AB, la carga AB, que tiene cierta inclinación. Y conociendo el análisis de vectores, sabemos que un vector que tiene una inclinación tiene componentes tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces la carga que se va a oponer a la de 500 libras va a ser esta carga que le vamos a llamar ABY. Ahora, para poder relacionar la carga ABY con la magnitud del vector AB, que es la carga que queremos determinar, vamos a hacer un análisis tomando este triángulo que tenemos aquí. Para eso vamos a dibujar el triángulo, y los lados del triángulo van a ser los lados que veíamos de este lado en la armadura, que va a ser el de 4 pies y de 3 pies, sin importar las unidades. Entonces ya tenemos nuestro triángulo con los catetos vertical y horizontal, y sabemos que el cateto vertical tiene una longitud de 4 pies en este caso, y el horizontal tiene una longitud de 3 pies. Con eso podemos determinar la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no?, de los catetos al cuadrado. Y tenemos que la hipotenusa es igual a 5. Ahora, también el triángulo tiene como lados la carga ABX, que sería el componente en X de este vector AB, y la componente en Y, que sería ABY. La hipotenusa en este caso sería la carga AB. Si lo vemos de esta manera, podemos determinar la relación que existe entre cada uno de los catetos y la hipotenusa. Para comenzar en el análisis en el eje Y, vamos a tomar el componente en Y. Y para esto, el seno del ángulo que vamos a tener aquí va a ser igual al cateto opuesto
que es ya sea 4 o nuestra carga ABY, sobre la hipotenusa, ya sea 5 o nuestra carga AB. En este caso, ya que conocemos los catetos, el cateto opuesto y la hipotenusa con los lados de la armadura, pues vamos a determinar que el seno del ángulo es de 4/5. Ahora, si hacemos la relación con respecto a las cargas, el cateto opuesto es ABY, la hipotenusa es AB, por lo tanto el seno del ángulo también es igual a la carga ABY entre la carga AB. Y esto lo podemos relacionar con los 4/5 que calculamos. Con esto sabemos, si hacemos un despeje, que la carga ABY va a ser igual a la magnitud de la carga AB por 4/5. Y de esta manera, en el análisis de fuerzas en Y, podemos ingresar el equivalente de la carga ABY para poder calcular a la carga AB directamente. Entonces aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y. La convención de signos la vamos a tomar de la siguiente manera. Si una carga se dirige hacia abajo, la vamos a tomar como negativa, y si se dirige hacia arriba, la vamos a tomar como positiva. Entonces las únicas dos cargas que vemos en el eje Y son la componente ABY y la carga de 500 libras. Vamos a colocar aquí la sumatoria, las 500 libras negativas y la carga ABY positiva. La suma de estas dos nos tiene que dar igual a 0. Entonces nuestra única variable va a ser la carga ABY, y sobre esa carga vamos a hacer la solución de esta ecuación. Para poder despejar ABY vamos a sumar 500 libras en ambos lados de la ecuación, y estas 500 libras positivas se van a ir con estas 500 libras negativas, y nos va a quedar despejada la carga ABY, que va a ser igual a 500 libras. Y como sabemos que la carga ABY también es igual a la magnitud AB por 4/5, podemos hacer una relación de estas dos ecuaciones, determinando así el valor de la carga AB, haciendo un despeje de esta ecuación. Nos queda que la carga AB va a ser igual a 5/4 por 500 libras. ¿De dónde provienen estos 5/4? Del despeje de estos 4/5 que tenemos aquí. Multiplicamos por 5/4 cada lado de la ecuación, y aquí el 5 se va con el 5 dividiendo, nos queda 1, el 4 con el 4 también nos queda 1, y entonces nos queda AB multiplicando a 1. ¿Sí? Por lo tanto aislamos aquí AB y definimos que AB es igual a los 5/4 por 500 libras, y eso es igual a 625 libras. Entonces ya tenemos la primera carga de los dos miembros que estamos analizando en el nodo B. Tenemos que definir también si la carga va a estar a compresión o a tensión. La manera en la que lo vamos a definir es viendo hacia dónde se dirige la carga con respecto al nodo. Si la carga se dirige hacia el nodo, lo vamos a tomar como una carga en compresión. Entonces vamos a indicar con un paréntesis una C mayúscula, determinando que esta carga AB se encuentra a compresión. Pasamos ahora al análisis de fuerzas en X, y lo que tenemos en X es la carga que va a estar aplicada sobre el miembro BC de la armadura, y vamos a tener también la componente de X de AB. La componente ABX la ponemos aquí en esta dirección hacia la derecha, de izquierda a derecha, dado que la dirección de la flecha va también con una dirección hacia la derecha en su componente en X, ¿no? Entonces ya tenemos la componente ABX, la tenemos de izquierda a derecha, por lo tanto la notación que vamos a tomar de signos es que si la carga va hacia la derecha va a ser positiva, y por lo tanto la otra tiene que ir hacia la izquierda para que haya un equilibrio, no tenemos ninguna otra carga. Entonces colocamos la carga BC partiendo desde el nodo hacia la izquierda y la vamos a tomar como negativa. Ahora, para definir la componente ABX de nuestro vector AB, vamos a hacer lo mismo que hicimos para la componente ABY, pero ahora para esto vamos a tomar el coseno del ángulo que tenemos aquí, que es igual al cateto adyacente al ángulo, que es ABX, entre la hipotenusa, que es AB.
y esto va a ser igual a 3/5 y también va a ser igual a ABX entre AB. Algo que hicimos aquí también fue mover el vector ABX hacia donde está el nodo para poderlo visualizar de una mejor manera. Esto lo podemos hacer con vectores, podemos desplazar el vector de un lugar a otro sin modificar su dirección, ¿no? sin modificar el ángulo. Entonces ya tenemos las dos cargas aquí, tenemos una negativa y una positiva, y sobre esas cargas hacemos el análisis de fuerzas en X. Antes de pasar al análisis, para poder conocer una de las cargas, que en este caso la que podemos conocer es ABX, obtenemos de su relación con AB la equivalencia, ¿no? Tenemos que ABX es igual a AB por 3/5, y como conocemos ya a AB del análisis anterior, que son 625 libras, podemos determinar el valor de ABX. Tenemos que ABX es igual a 625 libras por 3/5, y esto nos da 375 libras. Ahora sí, ya conocemos una de las cargas y pasamos al análisis. Colocamos aquí la carga ABX positiva porque va hacia la derecha y negativa la de BC porque va hacia la izquierda. La suma de estas dos fuerzas nos tiene que dar 0. Entonces vamos a despejar la única variable que tenemos, que no conocemos, que sería BC, sumándole BC a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, aquí BC negativa se va con BC positiva y únicamente nos va a quedar ABX y BC del otro lado. Tenemos que ABX es igual a BC. Y como sabemos que ABX son 375 libras, entonces BC también va a tener un valor de 375 libras. Y ahora vamos a definir qué tipo de carga tenemos. Dijimos que si la flecha se dirige hacia el nodo, se trata de una fuerza en compresión, pero si sale del nodo va a ser una fuerza en tensión. Entonces vamos a colocarle aquí entre paréntesis una T mayúscula, indicando que la carga BC se encuentra en tensión. Ya tenemos entonces la magnitud de estos dos miembros, de la carga aplicada a estos dos miembros, la carga interna, de acuerdo con esta carga externa aplicada en el punto B. Habiendo calculado estas cargas internas en AB y en BC, vamos a proceder a calcular los esfuerzos a los que están sometidos estos miembros mediante esta ecuación. El esfuerzo va a ser igual a la carga aplicada entre el área de sección transversal. El área de sección transversal es la que nos indica aquí la figura. Vamos a suponer que estos miembros son de perfil circular y el área se vería de esta manera. El área de sección transversal, si hacemos un corte de este lado y un corte de este lado, se vería más o menos así. El esfuerzo va a estar dado en pascales, que es igual a newton sobre metro cuadrado en el sistema internacional, o en PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada en el sistema tradicional inglés. P es la carga aplicada, la carga que determinamos en el análisis anterior, y esta va a estar en newton o en libra, dependiendo si trabajamos en un sistema o en otro. A es el área normal o perpendicular a la carga aplicada, o sea, el área de sección transversal que habíamos comentado, y esta va a estar en metros cuadrados para el sistema internacional o en pulgadas cuadradas para el sistema inglés. Aquí vamos a recordar cuáles son las cargas que ya calculamos y lo vamos a indicar aquí en el diagrama. Dijimos que la carga en AB va a estar a compresión, entonces lo indicamos de esta manera, con las flechas dirigiéndose hacia el área de sección transversal, simulando una compresión de este miembro. Y acá tenemos una simulación de las cargas en tensión sobre el área de sección transversal. Hacemos el cálculo de los esfuerzos. Para el esfuerzo en el miembro AB vamos a tomar la carga de 625 libras y el área de 1.5 pulgadas cuadradas que tenemos indicado aquí. Y para el esfuerzo en BC vamos a tomar la carga de 375 libras y el área de 0.8 pulgadas cuadradas. Aquí tenemos los resultados. El resultado para el esfuerzo en AB nos da de 416.66 libras sobre pulgada cuadrada, que también lo vamos a indicar como PSI.
Y para la carga en BC, aquí una disculpa, aquí es BC, es de 468.75 libras sobre pulgada cuadrada o PSI. Ahora, para poder calcular la carga sobre el miembro AC, vamos a seleccionar otro nodo, el nodo A, donde ya conocemos la carga en este miembro AB, y ahora tenemos que calcular la carga en este miembro AC. Al cambiar de nodo, pasando del nodo B al nodo A, vamos a colocar la carga que ya calculamos de AB, que se va a dirigir hacia el nodo. Aquí también teníamos que la carga era AB, no AC. Y ahora, como vemos que la carga se está dirigiendo hacia el nodo, su componente vertical se va a dirigir hacia abajo. Por lo tanto, esta fuerza que vamos a tener aquí en el miembro AC se va a dirigir hacia arriba para que haya un equilibrio, ¿no? Vamos a aislar ese nodo y nos va a quedar de esta manera la carga AB, vamos a tener la carga AC y vamos a tener también la reacción en este soporte que tenemos aquí, que va a ser una reacción externa. Para este análisis vamos a tomar un triángulo también, como el que vemos aquí en esta armadura que se desarrolla aquí, cuyo componente vertical va a ser también de 4 libras como referencia, y la componente horizontal de 4 pies, y de 3 pies la componente horizontal. Este mismo triángulo es el que teníamos en el análisis anterior. Entonces podemos determinar aquí las componentes ABX y ABY de la misma manera que lo hicimos para el nodo anterior. Ya sabemos que la componente ABX es de 375 libras. Y entonces si hacemos un análisis en X podemos determinar esta reacción del soporte en A. También para el análisis de fuerzas en Y tenemos la componente en Y de AB, que ahora se va a dirigir hacia abajo. Y vamos a tener la carga AC. Y de la misma manera como lo habíamos hecho en el análisis anterior, vamos a determinar a cuánto equivale la carga ABY. Ya habíamos mencionado que equivale a 4/5 de la carga AB. Entonces, si ya conocemos AB, que es de 625 libras, la multiplicamos por 4/5 y nos da un valor de 500 libras de esta carga en ABY. Y ahora sí podemos hacer el análisis en Y. Para el análisis en Y vamos a tomar esta carga negativa porque se dirige hacia abajo, la carga ABY, que son las 500 libras que mencionamos, y la carga AC la vamos a tomar como positiva, y vamos a decir que la sumatoria de estas cargas para que estén en equilibrio va a ser igual a 0. Entonces hacemos un despeje de la carga AC y esta va a ser igual a la carga ABY, que son de 500 libras. Y vamos a definir qué tipo de esfuerzo se va a desarrollar en este miembro. Vemos que la carga se dirige hacia afuera del nodo, entonces sabemos que la carga está en tensión. Por lo tanto vamos a poner aquí entre paréntesis una T mayúscula que nos indica que la carga AC está en tensión. Con eso ya podemos calcular el esfuerzo, no necesitábamos nada más. Habíamos comentado que podíamos determinar la reacción en el soporte, pero lo que queremos calcular son los esfuerzos en estos miembros y ya calculamos la carga a la que está sometido este miembro, ¿no? Entonces ya procedemos a calcular el esfuerzo en AC con la carga que calculamos de 500 libras entre el área de sección transversal, que en este caso es de 0.6 pulgadas cuadradas. Esto nos da un esfuerzo de 833 libras sobre pulgada cuadrada o PSI. Tenemos otra forma de calcular las cargas internas en los miembros con estas reacciones de las que habíamos hablado. Para estos, en lugar de realizar sumatoria de fuerzas, hacemos sumatoria de momentos con respecto a algún punto determinado. Y esto lo vamos a denotar de esta manera, sumatoria de momentos. Si seleccionamos el punto A, le ponemos entre paréntesis la A.
La sumatoria de momentos, para que haya un equilibrio, también tiene que ser igual a 0. Y para esto vamos a tomar los ejes de este punto A y vamos a buscar qué cargas están aplicadas a una distancia determinada de este punto. Aquí vemos la primera carga, que es la de 500 libras. Como dijimos, este vector lo podemos desplazar hacia abajo sin modificar su dirección. Y la vamos a tener sobre este eje X del punto A. También tenemos esta otra carga, que sería la reacción en el punto C. Y también la podemos desplazar hacia acá para colocarla sobre el eje Y del punto A. Si quitamos la figura se ve algo como esto. Aquí vemos ya las cargas aisladas y nuestro punto de referencia sobre el que vamos a hacer el análisis de momentos. Las cargas que vamos a seleccionar para la sumatoria de momentos tienen que ser perpendiculares, como lo vemos aquí, a los ejes del punto A. Aquí tenemos esta carga perpendicular a este eje y esta carga perpendicular a este otro eje. Esta carga de aquí es perpendicular al eje Y, pero se dirige hacia el punto. Lo que tenemos que considerar para análisis de momentos es que las cargas no se dirijan hacia el punto para que puedan crear un giro con respecto a este punto. Entonces esta carga la descartamos y únicamente tenemos estas dos. Tenemos que conocer la distancia a la que se encuentran las cargas y para eso vamos a tomar como referencia las distancias o bueno las longitudes de los miembros de la armadura, que para el miembro vertical era de 4 pies y para el horizontal era de 3 pies. Entonces definimos lo que es un momento flector para que nos quede claro. Un momento flector es un momento que se presenta mediante una carga aplicada sobre una sección perpendicular al plano en el que está situado un punto de referencia, algo como lo que mencionamos anteriormente. Y aquí vamos a indicar cómo se presentan los giros debidos a estas cargas. Aquí sería debido a la carga de la reacción en el punto C y aquí sería debido a la carga de 500 libras. Vamos a crear un giro con respecto a este punto en sentido horario debido a estas 500 libras y en sentido antihorario debido a esta carga de RC. Cuando se crea un giro antihorario lo vamos a tomar como un momento positivo, entonces este momento que se va a crear aquí por RC va a ser positivo y cuando es en sentido horario, como este de acá, lo vamos a tomar como negativo. Aquí le pusimos positivo, pero es negativo, aquí una disculpa. El momento lo vamos a calcular multiplicando la carga por la distancia a la que se encuentra ubicada con respecto al punto. Entonces vamos a definir aquí el momento, la sumatoria de momentos sobre el punto A. Y vamos a poner aquí la carga de 500 libras como negativa porque dijimos que crea un giro horario por los 3 pies a los que se encuentra con respecto al punto. Y vamos a sumarle el momento que se crea aquí antihorario positivo, que sería con respecto a la carga RC multiplicada por los 4 pies que tenemos de distancia con respecto al punto. Y la suma de estos dos momentos nos tiene que dar igual a 0. Entonces vamos a ir desarrollando esta ecuación. Tenemos aquí estos dos valores que conocemos, hacemos la multiplicación. 500 libras por 3 pies nos da 1500 libra-pie negativas. Y este es el momento que tenemos aquí en el color azul, ¿no? El giro que tenemos en sentido horario. Vamos a sumarle la carga RC multiplicada por 4 pies. La carga RC es la que no conocemos. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces despejamos RC y nos va a dar que RC es igual a 1500 libra-pie sobre 4 pies. El resultado nos va a dar en libras, que es la carga que vamos a tener aquí en el punto C. Y si hacemos la operación nos da un valor de 375 libras. Ahora nos vamos a trasladar al punto C
para calcular la reacción en este punto A. ¿Sí? Ahora nuestra variable va a ser la reacción que vamos a tener en el punto A y vamos a tomar como referencia el punto C para nuestro análisis de momentos. Ahora la carga la volvemos a desplazar hacia arriba para que se encuentre sobre el eje del punto C, el eje X. Y ahora vamos a ver que las cargas crean estos momentos. La carga de 500 libras crea un momento en sentido horario, por lo tanto también la vamos a tomar como negativa. Y la carga por el soporte en RA crea un momento antihorario. Aquí definimos la dirección de la flecha hacia la derecha, debido a que el momento que se crea aquí tiene que oponerse al momento que se crea acá, para que haya un equilibrio. Entonces por eso proponemos que este momento sea positivo. Vamos a hacer la sumatoria de momentos en C y hacemos lo mismo que en el punto A, ¿no? Tenemos las 500 libras negativas porque el momento es negativo por los 3 pies, que es la distancia entre el punto C y la carga, más la reacción en A, que se encuentra a una distancia de 4 pies. Entonces multiplicamos por 4 pies y tenemos que la sumatoria de estos dos momentos es igual a 0. Ahora desarrollamos la ecuación y vamos a tener que RA por 4 pies va a ser igual a 1500 libras pie. Y de aquí despejamos RA y nos da también un valor de 375 libras. Y conociendo estas reacciones podemos hacer un análisis de nodos como lo hicimos al principio. Hacemos un análisis de nodos en A y un análisis de nodos en C y ya conocemos aquí las cargas externas. Por lo tanto podemos hacer el mismo procedimiento y vamos a llegar a los mismos resultados que habíamos obtenido. Con esto damos por terminado este primer video. Espero que hayan tenido claro cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme a este correo que tenemos aquí. Espero que se encuentren muy bien y más adelante seguiremos subiendo videos sobre algunos otros ejercicios prácticos. Vuelvo a pedir una disculpa ahí por los errores que tuvimos aquí en la redacción de algunos puntos, pero ya se aclararon esos puntos. Que estén muy bien, yo me despido, les repito, soy el profesor Medina y aquí andamos en contacto.